Y tenemos a un invitado especial, amado. El doctor Luis Palau estará con nosotros, celebrando con nosotros estos 13 años. Así es que vamos a tener una fiesta espiritual maravillosa, amados, un evento evangelístico. Así que vamos a comenzar a invitar a personas que puedan estar con nosotros para el mes de abril, cuando tengamos nuestros 13 años de aniversario. Abran sus Biblias, mis amados queridos, en el libro de Hechos. Quiero llevarles al libro de Hechos, amados. Si usted ha traído Biblia, puede buscarlo. Y si no ha traído, a los lados tenemos Biblias. Y si no, pues aquí en la pantalla le aparece el texto con el que vamos a estar hablando. Nuestro pastor general, amados, hermano Ken, está comenzando una serie que se llama Be the Church. Y él comienza a hablar acerca del poder del Espíritu Santo. Y vamos a unirnos a esa línea, amados, de mensajes. Así es que este día, amados, quiero hablarles del revestimiento del Espíritu, amados. En Hechos 1:8 dice el Señor en su palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido Espíritu Santo, te damos gracias en este día. Gracias por la vida. Gracias, Jesús, porque estamos en el mejor lugar, tu casa. Gracias porque hemos dormido, hemos comido. Gracias porque tenemos vida, Dios. Aún en medio de las adversidades, hay cosas hermosas que han pasado alrededor nuestro, Dios. Y te alabamos, Espíritu Santo. Háblanos al corazón. Que tu iglesia sea edificada, que tu iglesia sea retada, que tu iglesia sea confrontada. Mueve nuestras voluntades a tu voluntad. En tu nombre yo me encomiendo, Señor. Amén, Jesús, y amén. Pueden sentarse, amados. Toda iglesia con propósito tiene metas que desean alcanzar a corto o a largo tiempo. Nosotros, los líderes, amados, de esta iglesia, del grupo hispano, pusimos unas metas alcanzables para este año. Nos pusimos a alcanzar 10 familias nuevas. Nos trazamos la meta que cada líder conduzca mínimo una persona para Cristo en todo el año. Nos pusimos a involucrar a la mayoría posible en el discipulado del grupo hispano. Y hay una cuarta que sale de la predicación de este mensaje, amados. Y es que cada uno de nosotros tengamos un mover de poder por medio del Espíritu Santo, y que podamos como iglesia compartir el evangelio de Jesús con otros. Lo vengo diciendo de hace tiempos, amados, pero yo logro ver un potencial en esta iglesia maravilloso. Podríamos ser una de las iglesias más grandes hispanas acá en el noroeste. Porque cuando yo veo, amados, el crecer de cada uno de ustedes, los dones que algunos de ustedes tienen, no algunos, todos, en diferente función, diferente forma, puedo ver, amados, una expresión que sí podemos, para la honra y gloria de Dios, predicar el evangelio y que personas puedan ser salvas por medio de él. Jesús, amados, a sus discípulos se les anticipó a revelarles una verdad maravillosa. Les dijo que él regresaría al Padre, pero que su presencia quedaría en el mundo por medio del Espíritu Santo. Eso lo dijo en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene, dice Jesús, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Una palabra, amados, profética de nuestro Dios, y una palabra cumplida en Hechos capítulo 2. Cuando vemos el crecimiento de la iglesia primitiva,
nos damos cuenta que la fórmula que Jesús dejó, sabes, amado querido, funciona. De ser testigos y de proclamar con poder el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor método para el crecimiento de una iglesia que el mismo que dejó nuestro Señor Jesucristo. La Biblia declara que el Espíritu Santo es Dios. Dígame, por favor, que el Espíritu Santo nos transforma, nos guía a toda verdad, nos consuela cuando estamos quebrantados, nos fortalece cuando estamos débiles, y además crece dentro de nosotros el fruto, amados, del Espíritu Santo, para tener la habilidad de amar, de gozar, de tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y es el Espíritu Santo quien nos impulsa a ser testigos. Y es el Espíritu Santo que nos da los dones para la edificación de la iglesia y para hablar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos el texto, amados, con el que leímos al principio, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recuerda, Jesús hablando una promesa a tus discípulos: y me seréis testigos, dice Jesús a sus discípulos, primeramente en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El texto dice que seremos revestidos con poder. Diga poder, por favor. Amén. Dunamis es en griego esa palabra, quiere decir fuerza, poder. De ahí se desprende la palabra dinamitus, que es dinamita. Dice la palabra: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es que nosotros como resultado vamos a tener un poder maravilloso, un poder que viene por medio del Espíritu Santo. Eso es cuando le recibimos como Salvador personal. En ese momento muchas cosas pasan en la vida, pero una de ellas maravillosamente, amados, es que hay poder, un poder sobrenatural. Dígame, por favor. Un poder de salvación, un poder de transformación, un poder de proclamación, un poder de liberación. La escritura dice de Jesús en Lucas 4:14: y Jesús volvió, escúchalo, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió, dice la Biblia, su fama por toda la tierra alrededor. El testimonio de la palabra dice que regresó en el poder del Espíritu Santo. Después de esos 40 días, amados, de ayuno, de oración y de tentación hasta cierto punto por el adversario, dice la Biblia que él regresó en el poder del Espíritu Santo. Y con ese poder estaba, número uno, anunciando su evangelio, echando fuera demonios, dando vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos. Y todo eso lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando vamos a Hechos 10:38, dice la Biblia: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No hay cosa más maravillosa, amados, que nosotros los hijos de Dios tengamos la plena unción del Espíritu Santo. No hay cosa más maravillosa, amados, que Dios esté de nuestro lado, porque cuando caminamos juntos con Él, amados, grandes cosas hacemos en el poderoso nombre de Jesús. Dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba con Jesús con poder, y bajo ese poder hacía todas estas obras maravillosas. Y es que no hay cosa más poderosa que Jehová, amados, esté con nosotros, y que estemos, repito, revestidos de ese poder. Y ese mismo poder, ese mismo espíritu, amados, nosotros lo tenemos hoy en día. Gloria a su nombre. No tengo que ir tan lejos para tener ese poder. Solamente tengo que recibirle a Él como Salvador personal, y ese poder entra por medio del Espíritu Santo a esa persona cuando nace de nuevo. Dice Colosenses 2:10:
y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Hoy en Cristo no me falta absolutamente nada. En Cristo yo estoy completo. Dígame por favor. Ese mismo Espíritu que vino sobre Jesús, y ese mismo viene sobre nosotros cuando le recibimos, amados. No es un espíritu inferior, sino que es el mismo que revistió, que le dio unción a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Espíritu Santo que moró en Él, el que hoy mora en nosotros. Ahora el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da, amados, ese Espíritu Santo con un propósito. A eso le llamamos poder con propósito. El poder del Espíritu Santo no viene a mi vida para que yo presuma, amados, del poder, para que yo presuma que mi vida espiritual es mejor que la de otro. No, Señor. Recuérdate del mensaje pasado. Estamos revestidos de humildad. No es para que me luzca más espiritualmente que otros, amados. No, Señor. El Espíritu Santo está para mí, para guiarme a toda verdad y para guiar a otros. Hoy que tengo la verdad por medio del Evangelio del Espíritu Santo. Esto no es un poder de una exhibición, amados. Es un poder de alcance hacia aquellos que todavía no le tienen como Salvador personal. El Espíritu Santo viene sobre nosotros con un propósito bien específico. Escúchalo. Lucas 24:48 nos lo dice: y vosotros sois mis testigos de estas cosas. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Número 1, y me seréis testigos, dice la palabra de Dios. El poder es dado para dar testimonio efectivo. Nosotros de Cristo realmente somos los verdaderos testigos de Jehová, amados, que proclamamos la verdad del Evangelio. Necesitamos priorizar ese poder. Necesitamos entender que ese poder número 1 es dado a la iglesia de Cristo para la proclamación del Evangelio de Él. No puedo poner adornos alrededor de esa verdad, amados. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida: ser testigos. Testigos a este mundo de un Dios que les ama y que tiene misericordia. Testigos que hay un Dios que se interesa por mis necesidades. Testigos, amados, que en Cristo hay una puerta de bendición. Nosotros de Cristo hemos comprobado el poder maravilloso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos sus testigos, amados. Testigos en el hogar, testigos en la familia, somos testigos en el trabajo, somos testigos, amados, en una sociedad. Amados, comencemos a ser una persona con poder. Comencemos a ser personas de influencia por medio del poder del Espíritu Santo. Porque nosotros hemos sido revestidos. Nosotros tenemos la unción de lo alto. Nosotros somos personas distintas. Y es más, hemos comprobado por nosotros mismos que ese poder sí está vigente, amados. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero que vean el resultado. Y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Aleluya, amados. Ese fue el primer efecto cuando vino el Espíritu Santo. No te claves en hablar en lenguas, porque la función primaria en el día de Pentecostés fue la proclamación del Evangelio de Jesucristo, donde cada uno de diferentes lenguas escuchaba el mensaje de salvación. Cada uno escuchaba el mensaje, amados. Y es que, amados, el que es tímido con el poder de la palabra habla. La lengua del mudo, dice la palabra, va a hablar. El que no puede con el poder del Espíritu Santo, sí puede, porque su presencia nos da fortaleza para hacer. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece en medio de cualquier adversidad. No es cuestión que no puedo. La cuestión es que no he descubierto que en Cristo hay poder para hablar del Evangelio a toda criatura.
No importa si es un médico, un ingeniero, un abogado. No importa si es un pobre, es un rico. Tú tienes poder para comunicar el evangelio de Jesús. Gloria a su nombre. Tenemos ese poder, amados. El resultado, después que hubieron orado, dice la Biblia que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y el resultado fue, amados, que se convirtió mucha gente. Muchos más testigos proclamaban la palabra de Dios sin temor, sin temor, sin temor. Pero nosotros hemos dado vuelta a los roles. Hablamos más de los problemas que tengo que del evangelio de Jesucristo. Por eso la gente no viene a los pies de Cristo, porque comunicando problemas nadie se arrepiente. Dígame, por favor. No andes hablando más de tus penas, amados. Habla de Jesucristo. Hay poder en Jesucristo, amados. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Pero si estás cansado, amados queridos, refúgiate en Él. Si estás agotado, refúgiate en Él. No seamos una réplica de cristianos comunes, amados queridos. Cambiemos nuestra rutina. Sumerjámonos en el evangelio de Jesucristo. Tengamos como suficiente la palabra de Dios. Léala, medítela, memorícela, úsela, estúdiela. Es entonces que verás ese poder maravilloso del Espíritu Santo hablando de una forma personal en acción en tu vida. Hechos 4:33 dice: y con gran poder, mira qué glorioso, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. La resurrección fue la primera noticia que ellos comenzaron a divulgar. No tenían los evangelios, pero comenzaron a hablar de los prodigios de Jesucristo al principio de esa iglesia primitiva. Y lo primero que testificaban era de la resurrección del Señor Jesús y de la abundante gracia que caía sobre ellos. Me fascina, amados, con gran poder los apóstolos enviados. Nosotros somos los apóstoles de Jesucristo, amados. Somos los enviados a anunciar el evangelio de Él. No espere que el pastor, no espere que el que tiene el don lo haga. No, Señor, todos estamos llamados a hablar de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Los apóstoles de Jesús, esos enviados, tenían gran poder y daban testimonio de la resurrección de Jesús. Uno de los problemas de algunos sectores de la iglesia de Cristo están que han enseñado que ese poder es para hacer prodigios, maravillas, sanidades, expulsiones de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay poder para ejercer esto y mucho más, pero el orden de los factores se ha alterado a la realidad. Dios primeramente nos da ese poder para proclamar el evangelio de Jesús. Tenemos que arreglar la teología de muchos sectores de la iglesia. Necesitamos volver a lo original, al inicio. Ese poder nace para proclamar el evangelio de Jesucristo. Sí, estamos llamados a dar liberalidad, sanidad y cosas más podemos hacer en el nombre de Jesús. Pero el primer elemento de ese poder en función es la proclamación del evangelio. ¿Te acuerdas que aquel tímido Pedro, en su primera presentación, habló con denuedo, habló con poder? Aquel que no podía, sí puede en Cristo Jesús. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ahí estaba su equipo de trabajo, alzó la voz y les dijo diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Y ahí comienza Pedro a presentar el evangelio de Jesucristo. Nosotros no estamos para convencer a nadie. Nosotros somos instrumentos del poder de Dios, nada más. Y ese día, amados, después de la predicación, 3,000 personas, dice la palabra, vinieron a Cristo. Alabado su nombre. Qué maravilloso va a ser, amados,
cuando comenzando de esta esquina hasta la otra comencemos a hablar de Jesucristo. Qué maravilloso va a ser cuando cada uno de ustedes comience a traer a uno para Cristo, y presentarle el plan de salvación. Amados queridos, esa es la función primaria del Espíritu Santo. Esa es la función primaria del poder que tengo en el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice la palabra. ¿Sabes? El que tiene poder para hablar de Jesús tiene poder para todo. Dígame, por favor. En Hechos 3 vemos el primer milagro de la iglesia primitiva. ¿Sabes por quién fue hecho? ¿Te recuerdas? Por Pedro. O sea, primeramente, ponle quietud. Primeramente predicó la palabra porque era un testigo. Y en segundo lugar, amados, dio una sanidad a un paralítico. ¿Te das cuenta? El orden de las prioridades ha cambiado hoy en día. Muchos segmentos de la iglesia pentecostal enseñan noches de milagros, pero no de salvación. El enfoque siempre tiene que ser la predicación del evangelio. Ahí está la salvación, amados. Ahí está ese poder que radica en la vida de cada creyente, amados queridos. Hechos 3 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando con él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él se detuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: mira lo que hace alguien que primeramente es testigo. Tiene poder, y si tiene poder para hablar, tiene poder para hacer. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Aleluya. Estaba revestido de poder. Estaba revestido de poder. Estaba revestido de poder. Pero número uno, estaba revestido de hablar de Jesús primeramente. El mundo necesita ver el poder de Dios. Y el poder de Dios, amados, tiene un propósito, y es de dar testimonio de la gracia redentora. Por eso es que somos sus testigos. Estamos. Por eso es que somos sus testigos. En Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El único que no es testigo es aquel que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal. No es testigo aquel que no ha nacido de nuevo. Pero si tú un día le entregaste tu vida a Jesucristo, has descuidado ese don que hay en ti. Pero que hay poder por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia: y todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Es por eso, amados, que mientras más lleno estás, más poder de proclamación tienes. You got it. ¿Lo entendiste? Te lo repito. Mientras más lleno estás, más proclamas. Cuando está vacío, ¿qué vas a compartir, amados? Y me temo que la iglesia de Cristo ha caído en eso. Estamos solamente utilizando el vaso para llenarlo de bendiciones, de quejas. Ese vaso está lleno de peticiones nada más. Pero la llenura es para que compartamos de Jesucristo con poder de lo alto, amados. Ese poder se manifiesta en Pentecostés. Dice la palabra: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar conforme el Espíritu les daba. Conforme al Espíritu les daba, con el propósito del poder del Espíritu Santo en ser testigos. Y ese propósito se manifestó inmediatamente, amados, en que todos entendían lo que los discípulos decían. Escúchalo. Y ese poder hizo que estos discípulos hablaran en otras lenguas con poder. Nosotros tenemos una bendición, los hispanos, en que somos bilingües. Gloria a Dios. Tenemos una doble bendición. Somos bilingües. Puedes presentar el evangelio en español y puedes presentar en el evangelio en inglés.
Qué bendición, amados. Ese es el propósito, que el poder de Dios esté en mi vida, amados. Pero ese propósito, amados, es por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Somos sus testigos. Tú y yo le somos útiles a Dios, amados. Tú y yo somos esas atalayas. Tú y yo somos los portavoces de Dios. Tú y yo, Dios nos necesita para hablar a este mundo que todavía muchos sectores no le conocen. Cuando alguien se topa con el poder del Espíritu Santo, eso cambia vidas, amados. Eso transforma vidas. Necesitamos por eso ser testigos vigentes ayer, hoy y por lo que nos resta de esta vida. Tenemos que ser testigos actualizados. Necesitamos ser testigos vigentes todo el tiempo. Estoy cansado, voy a ser testigo. Con mis problemas voy a ser testigo. Pase lo que pase, voy a ser testigo. Si voy a un hospital, voy a hablar de Cristo. Si voy a la cárcel, voy a hablar de Cristo. Esté donde esté, necesito hablar de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque soy su testigo y porque tengo el poder del Espíritu Santo. Alabado su nombre. Necesitamos testigos en Beaverton, en Hillsboro, en Portland y hasta lo último de la tierra. Testigos con poder del Espíritu Santo. Deje una presencia, amado, cuando usted sale de un hogar, cuando usted termina una conversación con alguien. Deje una presencia de Dios. Que la gente diga: es que esta mujer tiene algo. Tiene algo. Que digan: es que este hombre tiene algo que me atrae. Hay poder, amados. Hay poder. Tenemos poder de atracción. Por eso, amados, necesitamos revestirnos cada día del poder del Señor. El poder del Espíritu Santo es para cada uno de nosotros. No solamente, amados, para los que se paran a predicar un día domingo, o para esos que saltan en las bancas y hablan en otras lenguas, amados. Es para ellos también, sí, claro que sí. No es para los apóstoles solamente modernos, no, amados. Es para todos nosotros. Para todos nosotros que le hemos recibido como Salvador personal. Quiero concluir con esto. Jesús dijo en conclusión varias cosas, pero hay algo que toca mi corazón, que lo uno a este mensaje que está en Lucas 4:18. Escucha estas palabras, porque estas palabras dieron inicio al ministerio público de Jesús. Siempre decimos que el ministerio público de Jesús fueron 3 años, pero hubo un año que fue un año de preparación, pero fueron 2 años en sí, donde Él anduvo por todas las aldeas predicando del reino. Y cuando Él inició su ministerio, dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Número 1, hablar del Evangelio. Pobres de espíritu. Pobres porque no tienen la verdad del Evangelio. Pobres porque no tienen la luz del Evangelio. Hay oscuridad. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados por medio del Evangelio, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí comenzó Jesús. Ahí comenzó Jesús. Amados queridos, comparta de Cristo. Comparta el Evangelio con una persona. Amén. Esas sillas que todavía están vacías, que sean llenas por una persona que usted le está compartiendo el Evangelio, que usted le está dando discipulado. Hablemos de Cristo, iglesia, porque tenemos el mandato y tenemos el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Alabado su nombre.
¿Será que pudiéramos hacer eso, amados? Díganme conmigo, por favor. Estamos revestidos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Jesús.